Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 355 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir de la carta a Santiago capítulo 1 al 2, de la segunda carta a los Tesalonicenses del 1 al 3 y el libro de los Proverbios capítulo 30 versículos del 20 al 23. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a Santiago, capítulo 1. Saludo. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. La alegría en medio de la prueba. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, al estar rodeados de prueba de todo género. Sepan que su fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, que da a todos generosamente y sin echarle en cara, se las concederá. Pero que le pidan con fe, sin duda, pues el que duda se parece a una ola de mar agitada por el viento y zarandeada con fuerza. Un hombre así no recibirá nada del Señor. Es hombre de doble vida, un inconstante en todo cuanto hace. Que el hermano, de humilde condición, se sienta orgulloso de su dignidad, y que el río se haga humilde, porque pasará como flor de hierba. Salió el sol y con su calor secó la hierba, cayendo su flor y desapareciendo su hermosura. Así también se marchitan los proyectos del rico. Respuesta en la prueba. Dichoso el hombre que supera a la prueba, porque una vez superada, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Ninguno, al ser tentado, diga: es Dios quien está tentando, pues Dios no puede ser tentador por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Cada uno es tentado a pecar por su propia pasión, que lo arrastra y lo sacude. Después la pasión concibe y da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Todo regalo valioso y todo don perfecto vienen de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambios ni periodos de sombra. Pero su libre voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos los primeros frutos entre sus criaturas. Sepan, mis queridos hermanos, que todo hombre debe estar atento para escuchar, ser parco en hablar y lento a la ira, pues el hombre que se deja llevar por la ira no hace lo que Dios quiere. Por eso, abandonen toda inmundicia, todo exceso vicioso, y escuchen con docilidad la palabra que, plantada en ustedes, tiene poder para salvarlos. Pongan pues en práctica la palabra, que no contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos, pues lo que lo oyen y no lo cumplen se parece a un hombre que contempla su rostro en un espejo, y después de haber mirado, se va olvidándose enseguida de cómo era. En cambio, dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad, y no se contenta con oírla, pues luego olvídala, sino que la pone en práctica. Si alguno piensa que se comporta como un hombre religioso, y no solo no domina su lengua, sino conserva pervertido su corazón, su religiosidad es falsa. La religiosidad auténtica y sin tacha a los ojos de Dios Padre consiste en socorrer a huérfanos y viudas en sus dificultades, y en conservarse incontaminado del mundo. Capítulo 2. La fe frente a la discriminación. Hermanos míos, no es posible creer en nuestro Señor Jesucristo glorificado y luego hacer distinción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entre un hombre con anillo de oro y espléndidamente vestido, y entra también un pobre mal vestido, si ustedes se fijan en el que va espléndidamente vestido y le dice: siéntate aquí en lugar de honor, y al pobre le dice: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, no está actuando con parcialidad y se está convirtiendo en un juez que se rige por criterios perversos.
Escuchen, mis queridos hermanos, no eligió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos en el reino que prometió a los que lo aman. Pero ustedes menosprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que oprimen y los llevan a los tribunales? ¿No son ellos los que deshonran al hermano nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Así pues, si cumplen la suprema ley de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, actúa bien, pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y la ley los condena como transgresores. Quien observa toda la ley, pero quebranta un solo precepto, se hace reo de todos. Porque quien dijo, no comete adulterio, dijo también, no mates. Por tanto, si evitas el adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad, pues tendrán un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia, y es que la misericordia está por encima del juicio. La fe sin obras está muerta. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o hermana está desnudo y no tiene nada para comer, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguense y coma, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tienes obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe si no tienes obras, que yo, por las obras, te mostraré mi fe. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y se estremecen. Pero, ¿que no te enteran de una vez, pobres hombres, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación de Dios por sus obras cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe coopera con sus obras y las obras se hizo perfecta su fe? Así se cumplió la escritura que dice, creyendo Abraham a Dios, y eso le fue tenido en cuenta para su justificado, y fue llamado amigo de Dios. Vean cómo por las obras obtiene el hombre la justificación y no solo por la fe. Igualmente, Rahab, la prostituta, ¿no recibió acaso la salvación por sus obras al hospedarse a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado esta carta a Santiago, del capítulo 1 y el 2, donde la explicación, donde la doctrina, donde este mensaje de salvación no solamente llega al hombre, sino llega al corazón. Nos hace sentir cómo debe ir guiado nuestra fe y nuestra mente, especialmente con esas obras de misericordia. Pensemos y meditemos cómo es que hemos ido llevando nuestra fe, cómo hemos estado en esa comunión con Él. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta de Santiago, pasemos ahora a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Saludo y acción de gracias. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, que es de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. Hermanos, continuamente debemos dar gracias a Dios por ustedes. Es justo que así lo hagamos porque crece su fe y aumenta el amor que todos ustedes tienen unos a otros. Esto hace que nos sintamos orgullosos de ustedes en medio de la iglesia de Dios, orgullosos de su constancia, su fe en medio de todas las persecuciones y sufrimientos que soportan. El Señor vendrá como juez justo. Todo eso es una demostración del justo juicio de Dios, que quiere hacerlos dignos de su reino por el que padecen. Puesto que Dios es justo, retribuirá con sufrimientos a los que los ocasionan sufrimiento, y ustedes, los que sufren, descansarán con nosotros cuando Jesús el Señor
se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, cuando aparezcan entre llamas del fuego y pidan cuentas a los que no quieren conocer a Dios ni obedecer el Evangelio de Jesús, nuestro Señor. Estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, cuando venga en aquel día y se manifieste lleno de gloria a los suyos y el esplendor de los que han creído en Él, porque ustedes han creído nuestro anuncio. Por eso, oramos sin cesar por ustedes, para que nuestro Dios lo haga digno de su llamada y con su poder lleve a término todo buen propósito o acción inspirada por la fe. Así, el nombre de su Señor Jesucristo será glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Capítulo 2. Momento circunstancial de la venida. Sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o una supuesta carta nuestra donde se diga que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe, sean de la forma que sea, porque primero tiene que producirse la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre maligno, el hijo de la perdición, el enemigo que se levanta por encima de todos los que es divino y recibe culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios. ¿No recuerdan que cuando estaba con ustedes les decía esto mismo? Ya saben qué es lo que ahora les retiene, hasta que llegue el momento que se ha fijado para manifestarse, porque ese misterioso y maligno poder está ya en acción. Solo falta que se retire el que hasta el presente lo retiene. Entonces se manifestará el maligno, al que Jesús el Señor hará desaparecer con el aliento de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. La aparición del maligno, gracias al poder de Satanás, vendrá acompañada de toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos, y con toda esa carga de maldad, engañará a los que están en vías de perdición, pero no haber amado la verdad que le habría salvado. Por eso, Dios les envía un poder que los engañe, de modo que crean que en la mentira se condenen todos los que en su lugar creen en la verdad, se complacen en la maldad. Los elegidos ante la venida del Señor. Pero nosotros tendremos motivos para dar continuamente gracias a Dios por ustedes, hermanos, queridos por el Señor, pues Dios los ha elegido para que sean los primeros en salvarse en medio del Espíritu que los consagra y de la verdad en el que creen. Y eso precisamente los ha llamado Dios por medio del Evangelio que les hemos anunciado, a que obtengan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado de palabra y por carta. El mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una esperanza espléndida, los consuele en la más profundo de su ser y los confirme en todo lo bueno que hagan o digan. Capítulo 3. Oración y fidelidad. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor siga extendiéndose y sea glorificada como la es ya entre ustedes. Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres perversos y malvados, porque no todos aceptan la fe, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los librará del malvado. En cuanto a ustedes, estamos seguros de que, gracias al Señor, cumplen y seguirán cumpliendo lo que les mandamos. Que el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente a Cristo. Obligación de trabajar. Finalmente, hermanos, en nombre de Jesucristo el Señor, les mandamos que se aparten de todo aquel que viva ociosamente y no se porte según las enseñanzas de lo que nosotros recibió. Conocen perfectamente el ejemplo de lo que hemos dado, porque no hemos vivido ociosamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de otros. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga de día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes, y no por no tener derecho a eso, pero quisimos darle ejemplo para que nos imitaran, porque cuando estamos con ustedes les damos esta norma: el que no quiera trabajar, que no coma. Pues bien,
tenemos noticias de que algunos de ustedes vivieran ociosamente, pero metiéndose en todo. A esos individuos les mandamos y exhortamos en Jesucristo el Señor a que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece las normas que les damos en esta carta, tengámoslo muy bien en cuenta que no traten con él para que así se sienta avergonzado. Pero no le miren como enemigo, corríjanlo más bien como hermano. Bendición y despedida. Que el Señor de la paz les conceda la paz siempre, en todas sus formas. El Señor esté con todos ustedes. El saludo es mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta segunda carta a los tesalonicenses es muy sencilla y sobre todo muy concreta, lo que nos pide Pablo que realicemos, que tengamos la disposición, que tengamos la orientación, que podamos vivir esa unión, pero que no nos desesperemos ante la revelación del final de los tiempos, ni tampoco nos dejemos engañar, pero especialmente que podamos estar unidos y trabajemos siempre para que en la oración y el trabajo podamos demostrar su gracia y su amor. Meditamos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta a los tesalonicenses, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 20 al 23. Esta es la conducta de la mujer adúltera: comer, limpiarse la boca y decir luego, no he hecho nada malo. Hay 3 cosas que hacen temblar la tierra y una cuarta que no puede soportar: esclavo que llega a rey, necio harto de pan, mujer aborrecida que llega a casarse y criada que suplanta a su señora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, muéstranos tu gracia. Muéstranos que nuestra oración, trabajo y fe van unidas por ti para demostrar que tú estás presente en medio de nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando sobre tu vida de esta gran experiencia. Que tengas un bonito día, una fantástica semana. Bendiciones.